Señores, estamos de vuelta en el día de hoy, martes 24 de octubre, año 2023. Son las 11:22 en todo el territorio dominicano. Y en el día de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Tami Beltré a propósito de los métodos diagnósticos que disponemos en el día de hoy, más allá de las imágenes tradicionales, de lograr hacer una visualización del tubo digestivo, pues hoy tenemos métodos que son neurofisiológicos para poder diagnosticar condiciones que son altamente frecuentes y que muchas veces no es posible dar con ellas porque antes no teníamos esas posibilidades diagnósticas. Y se ha dicho que el reflujo, esa regurgitación, esos alimentos que se devuelven, que de la boca pasan al esófago, que del esófago pasan al estómago y que se supone de ahí deben seguir a intestino delgado, a intestino grueso y finalmente ser pues evacuado a través del ano, pues muchas veces cuando llegan al estómago se devuelven y producen entonces una serie de complicaciones, como es el tema de que lastiman ese esófago y pueden incluso hasta degenerar en problemas mayores, doctora. El reflujo esofágico puede terminar en una enfermedad maligna. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente los pacientes con en cáncer. Sí, los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden degenerar, puede haber un cambio en la histología, el cambio de las células de la mucosa que está ahí puede cambiar y eso incluso los primeros cambios sería un esófago de Barrett y luego esto progresar. ¿Esófago? De Barrett. Ese es el nombre que se le da a ese cambio de la histología a nivel del esófago. Sí, entonces cuando hay una metaplasia en esa zona con células intestinales, ahí ya vamos directamente, de estirpe intestinal, ahí ya vamos directamente esófago de Barrett y luego eso puede avanzar y llevarnos incluso a un cáncer de no detectarse a tiempo. Recordar que estuvimos hablando ahorita de la manometría esofágica. En el país contamos con la tecnología de la manometría esofágica de alta resolución con impedancia, que es la última tecnología para este tipo de diagnóstico. Sin embargo, para el diagnóstico objetivo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, primero va a estar la endoscopia y de segunda instancia la pH-metría de 24 horas. La que hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo es esa. La manometría es para descartar que sea por otra causa, para medir dónde está el esfínter, el cheque que a veces solemos hablar, que permite el paso de los alimentos del esófago hasta el estómago, pero la que realmente hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo, aparte de la endoscopia, es la pH-metría de 24 horas. Vamos a darle oportunidad a la gente, 809-682-9850. Buenos días. Buen día. Diga usted. Sí, porque doctora, a uno le da la llamada gripe estomacal o gastroenteritis viral, pero queda como una inestabilidad. Se queda la persona un poco estreñida, le molesta el estómago, sensación de llenura y eso. Se quitan todos los síntomas menos esos dos. ¿Por qué sucede eso? Le escucho. Muchas gracias. Excelente tu pregunta y lo que más me gustó es que lo mencionaste, gastroenteritis viral. ¿Por qué? Porque la primera causa de gastroenteritis es viral. Y es importante que la población lo entienda. Yo sé que los pediatras tienen esa misma situación porque los niños van a la consulta y quieren de inmediato que le indiquen un medicamento, no. Para cortarle la diarrea. ¿Para cortarle qué? Entonces hay que dejar que el cuerpo agote su proceso. Sí, claro. Y en España, por ejemplo, en España tú encuentras, vas a una farmacia, como hay medicamentos que son over the counter y dices, ¿pero qué tú quieres? ¿Quieres cortarte la diarrea? Entonces, eso es un problema serio, porque esto, pues entonces altera la contractilidad. Y entonces si hay un problema fuerte ahí, pues entonces se puede empeorar. Sí, así Amplíenos, doctora, vamos a ver. Muy bien, entonces el paciente que tiene una enfermedad, una gastroenteritis, en ese caso de estirpe viral, aunque puede ser cualquiera, va a tener una alteración en su organismo. Va a arrastrar cuando el paciente tuvo esas evacuaciones líquidas, con eso también arrastró parte de su microbiota. Por eso es tan importante cuidarla. Entonces, hasta que esa microbiota no se restablezca, usted va a tener sensación de malestar general, puede tener decaimiento. Volvemos atrás.
parte de la regulación de estos neurotransmisores van a ir en relación con esa microbiota, con el balance adecuado de esos microorganismos en nuestro cuerpo, bacterias, hongos, virus que vamos a tener dentro de nuestros intestinos. Pero esto, si es viral, con una adecuada hidratación, con una dieta balanceada, se va a recuperar. O sea que ya en poco tiempo, no máximo 4 semanas, usted va a reinsertarse en su vida. Poquito de tiempo al tiempo, y si lleva una vida adecuada, va a mejorar. Bueno, seguimos con la gente. Buenas. Sí, buenos días. Diga usted. La doctora ha descrito una situación que en algún momento yo tuve y fui a cardiología y bueno, me dijeron no hay nada, hay que ver qué otras cosas puede ser. Entonces me gustaría saber si los estudios que ella refiere los cubren los seguros médicos, específicamente SENASA, y cuál sería la manifestación del reflujo. Baje un poco el volumen de su radio, si es posible. Sí, discúlpeme un momento. La manifestación, ahí nos quedamos. ¿Cuáles son las manifestaciones? No sé si... Saber cuáles son las manifestaciones del reflujo que uno puede identificar. Le escucho por la radio, muchas gracias. Muy bien, vamos a repetirle a este caballero y a la gente que nos está sintonizando. Hoy conversamos con la doctora Beltré, Tami Beltré, quien es gastroenteróloga con una subespecialidad en neurogastroenterología. Muchísimas gracias por su pregunta, y es importante recordar, porque a veces hasta nosotros los médicos, doctora Mauri, se nos olvidan cuáles son los órganos que están en la caja torácica. Sí. Entonces, si ya hicimos... En el pecho, ¿qué tenemos, doctora? Si ya hicimos los diagnósticos, lo investigamos lo suficiente en el corazón y no hay nada en el corazón, hay otras cosas en la caja torácica. Están los pulmones, ¿verdad? Están los pulmones. Sí. Si el paciente no tiene una causa infecciosa, no es fumador, no tiene nada crónico en esos pulmones, incluso le hicieron tomografías y no hay nada, hay otros órganos. Están los huesos de allá. Están los huesos, eso es así. Está la columna vertebral. Si el neurocirujano... Están las costillas. Sí, el neurocirujano, pero tiene que ir donde un buen neurocirujano. Si el doctor Amaury evaluó esa columna, evaluó toda esa parte y no encontró nada que justificara ese dolor torácico. Si usted fue donde un ortopeda y no encontró nada que justificara, entonces vamos a seguir buscando. Están los vasos, pero también está el esófago. El esófago. Así es, que da un dolor tan intenso que lo lleva a urgencias. El paciente preguntó cuáles serían los síntomas. Los síntomas típicos, que así es que se clasifican, acorde al consenso mencionado, van a ser el reflujo y la pirosis. Se agrega por la importancia. Pirosis es el ardor. La acidez, el ardor, sí. Exactamente. Y se agrega ahora por la importancia en León 2.0 también el dolor torácico, un consenso que se renovó hace bastante poco. Esos van a ser los síntomas típicos. Los síntomas atípicos, entonces ahí entran los eructos, el carraspeo, la tos, el paciente que tiene una molestia, que siente como una flema. Esa persona que siempre está... ese carraspeo. Hay que pensar en reflujo. Vamos a ver la gente. Seguimos con el pueblo. Rapidito, dígame usted. Sí, buenos días. Sí, Buenos adelante. días. Yo quiero preguntarle a la doctora. Yo soy diabética. Tengo un problema de estreñimiento que me ha dado en estos días. Y me da dolor de estómago. Y quiero saber qué yo puedo tomar para eso. Usted hizo una pregunta muy interesante y me gustaría que usted prestara atención a la respuesta. ¿Qué edad tiene usted? Y cuéntenos, ¿has estado perdiendo peso? No. ¿Qué edad tiene? Porque tengo la barriga como grande. Tiene la barriga grande. Escuche a la doctora en breve. Seguimos con el pueblo. Buenos días. Sí. Diga usted. Buenos días. Bendiciones a todos. Gracias igual. Doctora, yo soy una niña de la tercera edad. No sé si es por la edad, pero... Una jovencita de 65 años. No, 69. Pero son terceras. Sí, le picó cerca. No sé. Oiga, cariño, mi problema es la sensación de llenura que me dura demasiado tiempo. No importa si tomo poco o mucho, me dura mucho esa sensación que me siento llena, sofocada. ¿Y qué tiempo tienes tú con esa sensación de llenura, aunque comas poco? Bastante, porque yo no sé, yo lo noté fue un poco cuando la pandemia y después de 6 meses acá, como de marzo hacia acá, he notado que la tengo más repetida.
casi todos los días siento esa sensación de llenura. Como poco, pero siento, me dura mucho, como la comida en el estómago. Muy bien, muchas gracias. Señores, hoy conversamos con la doctora Beltré, Tami Beltré, quien es gastroenteróloga y nos trae el tema de los diferentes métodos modernos de punta en relación a los diagnósticos de las enfermedades gastrointestinales. Bien, doctora, entonces quedan algunas inquietudes de la audiencia. La oyente que decía que es diabética, tiene estreñimiento, se siente la barriga un poquito inflamada, dolor de estómago. ¿Qué puede tomar? Dice ella. Adelante. Un paso atrás. Para terminar de responder la primera pregunta, estos estudios, algunos aseguradoras sí las cubre. Lamentablemente SENASA todavía se están en reuniones con ellos, pero todavía no los cubre. Y para hacer el diagnóstico, primero debe realizarse la endoscopia. Si en la endoscopia no aparece, pues hay que pensar que el paciente tenga un reflujo no erosivo y se realizaría primero la manometría esofágica, se ubique el esfínter y luego la pHmetría de 24 horas. La pHmetría consiste en medir el grado de, o sea, el pH que hay en ese lugar del cuerpo, en el esófago. Sí, anteriormente la técnica que se utilizaba era solamente eso. Ahora tenemos pHmetría de 24 horas con impedancia. Eso nos permite... ¿Qué significa eso? Eso nos permite no solamente evaluar el grado de acidez del probable reflujo, sino también ver si esa sintomatología que el paciente tiene es secundario al paso de líquidos por el esófago, al paso de gas o mixto. Cuando hay una mezcla entre los dos, y entonces ahí el paciente tiene más sensación, incluso ubicar en qué parte del esófago es que están esas sensaciones por la ubicación estratégica de esos sensores. Ya. Excelente. Entonces ahora sí, doctora, las recomendaciones al oyente que planteaba su situación de estreñimiento, una paciente diabética, dolor de estómago. Sí, pero ella dice que ¿qué puede tomar? ¿Qué te parece? Sí. Lo primero es, la paciente es diabética. El paciente, no le pregunté lamentablemente cuánto tiempo tiene siendo diabética, pero el paciente diabético de más de 10 años, aunque lamentablemente esté controlado, tiene afectación en su sistema nervioso. Ya van a comenzar a tener afectaciones y esto se conoce como la neuropatía diabética, que puede afectar a cualquier estructura de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema digestivo. Ese es el paciente que va a tener un retraso en el vaciamiento gástrico, va a sentir que la comida le dura mucho tiempo ahí en la boca del estómago para poder bajar y también va a tener estreñimiento. Un paciente que anteriormente tenía un patrón evacuatorio, iba 1 o 2 veces al día al baño, luego iba diario, luego iba cada 2 días, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces empieza a cambiar y empieza a estreñirse, aumenta la consistencia, disminuye la frecuencia de esas evacuaciones. Entonces, esa paciente primero tiene que evaluarse con endocrinología. Si con el endocrinólogo está todo controlado, ya la deriva al gastroenterólogo para ver si es realmente una gastroparesia secundario a la diabetes o no, y si también la causa del estreñimiento esté relacionada por ese punto. Para responderle a la segunda paciente, que fue orientado más o menos igual, porque ella decía que la comida se le quedaba ahí estancada, las gastroparesias, las causas más frecuentes van a ser diabética, idiopática y secundario a un proceso quirúrgico. Cuando hay una lesión, por lo general del nervio vago, puede afectar eso y provocar entonces un enlentecimiento del estómago, y el estómago va a producir lo mismo, se queda ahí toda la comida estancada. Pero también pueden haber infecciones en el momento que puede por el paciente quizás estar pasando y va a tener esa sensación. Incluso los hábitos alimentarios pudieran provocar una percepción de que los alimentos se están quedando ahí. E incluso, como lo estuvimos comentando al principio del programa, el estrés, un cambio, una situación familiar, un cambio en el trabajo puede provocar todo este estrés y eso reflejarse en el estómago, en el epigastrio, en la boca del estómago, que es la parte que estamos tocando ahora. De manera que a través de la radio orientamos, pero es imprescindible que el paciente acuda, se le haga el desglose de su historial clínico y ofrecerle entonces el mejor de los servicios después de tener una aproximación diagnóstica. A la doctora Tami Beltré usted la encuentra en Corazones Unidos. Ella está en la Torre Profesional Suite 301. Está los miércoles de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También está en el Centro Médico Real, en el piso 3, el consultorio 305. Allí está los viernes de 1 a 6 de la tarde. Y en el Instituto Cardiovascular del Este, INCAE,
los lunes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Doctora, entonces ya hablamos de manometría esofágica, pH-metría de 24 horas, endoscopía. ¿Cuáles otros métodos diagnósticos tenemos atendiendo a las demás patologías de tema gastrointestinal que pueda presentar un paciente? Bueno, terminando de agotar la parte de la endoscopia nos permite ver cavidad oral, nos permite ver el esófago, nos permite ver el estómago, todas las paredes del estómago, y nos permite llegar a la primera porción de intestino delgado. Ese tipo de pacientes que tiene anemia, una anemia inexplicable, que no se sabe, que está con mareos, con decaimiento, se le hace un hemograma y los valores del hemograma están muy bajos, o se le hacen derivaciones para ver por qué esa anemia y siguen siendo bajos, lleva como protocolo realizar o tomar biopsia de intestino delgado. Entonces, cuando tomamos esa biopsia, que es un pedacito de esa mucosa para investigar, nos podemos dar cuenta si esa anemia es secundario a una pobre absorción de los alimentos porque hay alguna alteración de la mucosa que se encarga de absorberlos. Otra causa de por qué el médico le indica el estudio al paciente es el paciente que tiene mucho dolor en la boca del estómago, dispepsia. Estuvimos hablando que la causa más frecuente de dispepsia es secundaria a una infección por el famoso Helicobacter pylori, que no es un parásito, es una bacteria. Una pregunta, doctora, a propósito del término dispepsia. Las personas normalmente hablan de la dispepsia o se refieren a ella como una sensación de plenitud, se sienten como lleno. ¿Esa manifestación sigue siendo definida como tal? O sea, la dispepsia como tal tiene dos variantes. Está la dispepsia, síndrome de doloroso epigástrico, y está el síndrome de distrés postprandial. Entonces, en el síndrome de distrés postprandial entra la sensación de plenitud gástrica, que es cuando el paciente se siente así, se siente lleno, y la saciedad precoz. Ya, vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, diga usted. Buen día. ¿Tiene el estómago su microbiota para funcionar igual que los intestinos? Interesante, muchas gracias. Sí, el estómago también tiene parte de la microbiota, aunque no es tan florida como lo es en los intestinos. Incluso donde más hay, es como que va avanzando y van creciendo y se van acomodando mejor. ¿Dónde tenemos menos microbios? En el estómago. En el estómago. ¿Y dónde tenemos más? En el intestino grueso. ¿Y la boca, doctora? En la boca también, sí, claro que sí. En la boca también tenemos una microbiota que cuando sale de ahí, en el paciente que está inmunosuprimido o cuando hay solución de continuidad, cuando hay alguna herida, entonces ya pasa a convertirse en un patógeno. Pero cuando no está ahí, tiene una microbiota que nos ayuda a eliminar desde la boca las bacterias que estamos O sea que la boca es bien importante. Bien importante desde el punto de vista del microorganismo. Vamos a dar chance a una última pregunta y tenemos que irnos a una pausa. Buenos días. ¿Cómo estamos, Mauri? Buenos días. Elisania, buen día. Buenos días, Daris. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Una pregunta para la doctora, que si ese procedimiento sirve para regular la digestión estomacal y el reforzamiento para la pared estomacal. Muchas gracias y buen día. Gracias, Daris. Bueno, nos vamos a una pausa, doctora, y cuando regresemos usted nos va a explicar cuáles son todos los métodos que disponemos en la República Dominicana hoy día, y vamos entonces a utilizar esos modelos que usted ha traído en el día de hoy para que tanto Daris, que nos acaba de hacer esta pregunta, como todos los amigos que nos siguen, pues se orienten de lo que tenemos disponible en la República Dominicana en materia de métodos diagnósticos en enfermedades gastrointestinales.